que yo quiero decir en esta ocasión es que para mí sí fue una gran sorpresa, pero también un honor que la colectividad en favor de la diversidad sexual del ITAM se acercara a mí para ser una especie de coordinadora académica y yo diría también madrina de esta semana y decir unas palabras en esta inauguración. Los muchachos y las muchachas del Club de Diversidad, o sea, muchos de ustedes han trabajado incansablemente para conseguir, yo creo que los mejores ponentes, para tocar los temas más innovadores, para hacer una publicidad que sea visualmente atractiva, y yo creo que están muy motivados y se nota que lo hacen desde el corazón. Entonces, antes que nada, yo la verdad sí voy a romper el protocolo y en vez de que el aplauso sea al final, yo creo que nos tenemos que dar todos un aplauso antes. Un aplauso para los organizadores y los miembros del club de la Semana de la Diversidad. Y muy especialmente yo también quiero decir a Andrea Urboada y a Yasmín García, que se han esforzado muchísimo. Bueno, decía yo que fue una sorpresa esta invitación porque más allá de mi empatía natural, en realidad no soy una experta en estos temas, no me dedico a estas reflexiones desde el punto de vista académico. A pesar de que he estudiado cómo se organizan y se defienden los derechos humanos en el sistema internacional, no me había tocado estudiar específicamente sobre los derechos relacionados con la orientación sexual y con la identidad de género. Y bueno, yo supongo que hay muchas razones, muchas maneras para explicar esta distancia, pero lo cierto es que el solo hecho de estar aquí representa para mí un reconocimiento y un compromiso. Y es justamente de este compromiso del que quiero hacerme cargo el día de hoy en unos pocos minutos frente a ustedes diciendo estas palabras. En todo el mundo, por su orientación sexual y por su identidad de género, hay personas que sufren violaciones a los derechos humanos, incluyendo asesinato, tortura, violación sexual, sanciones penales y otras formas de violencia y de discriminación. Pensemos en algunos datos. Yo, en mi vocación de internacionalista, pues me fui a ver el agregado del mundo y las cifras globales. Todavía hay nada menos y nada más que 5 países que castigan los actos de homosexualidad con pena de muerte. Son países árabes, son países como Irán, Mauritania, Arabia Saudita, Sudán y Yemen. A esta barbaridad se suma que existen unos 76 países de los 193 países que existen en Naciones Unidas que consideran la práctica de la homosexualidad ilegal. África es de lejos el continente que tiene leyes más duras contra la homosexualidad y otras minorías sexuales, y ustedes seguramente tienen presente que en lugar de ir un paso hacia adelante, se acaba de ir un paso hacia atrás, endureciendo las penas por el llamado delito de homosexualidad. Todo esto es homofobia patrocinada y promovida por el propio Estado, ¿no? En otros muchos casos, la diversidad sexual igual y no es un delito, pero sí está sujeta a trato discriminatorio. Cuando uno ve las leyes, cuál es el avance de las leyes sobre discriminación en materia laboral, por ejemplo, en otros países, el avance no es tampoco tan grande. Solo 55 países tienen leyes explícitas que prohíben la discriminación basada en la orientación sexual en el ámbito laboral. Y solo 19 prohíben la discriminación basada en la identidad de género. Solamente 8 países, entre ellos México, han elevado una prohibición a nivel constitucional, o sea, al más alto rango, una prohibición constitucional de discriminación por orientación sexual. Ustedes recordarán que en junio de 2011 hubo una reforma en México, el párrafo primero, el artículo primero constitucional, en su párrafo último, introdujo esto en México. Entonces, tenemos atrasos, pero también hay cuestiones del lado positivo que vale la pena recordarnos a todos. Podemos decir que en la arena global en realidad el silencio ya se rompió, que en el siglo XXI se está dando un intenso debate entre estados, pero también en los organismos internacionales como Naciones Unidas y como la propia Organización de Estados Americanos sobre este tema. Por ejemplo, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2011 aprobó una resolución que fue realmente parteaguas, cuando reconoció por primera vez y formalmente que sí existe la discriminación en el mundo por orientación sexual e identidad de género. Algo tan básico como reconocer
que existe la discriminación, pero es algo que no se había podido lograr porque había un continuo bloqueo de países islámicos. Entonces, en el año 2011, con una votación cerrada, 23 votos a favor y 19 en contra, pero al menos se rompió ese paso, y entonces Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos, empezó a trabajar en analizar la discriminación por orientación sexual. También hay que decir del lado positivo que en nuestro lado del mundo, en América Latina, ningún país ya criminaliza las distintas alternativas de orientación sexual, y de hecho en la última década ha existido importantes avances legales en la agenda igualitaria. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las uniones o matrimonios de personas del mismo sexo. Fue Argentina el país pionero en el año 2010 en aprobar a nivel federal una ley de matrimonio de personas del mismo sexo. Inclusive en Buenos Aires, a partir de 2012, se permiten las bodas entre personas homosexuales que no son residentes permanentes en la ciudad, de tal manera que las personas de países limítrofes vienen a Buenos Aires para ejercer su derecho a tener una formalización legal de su matrimonio o de su unión. El matrimonio igualitario también ya es una realidad en Brasil, es una realidad en Uruguay y es una realidad en la capital de México. Pero solo en la capital de México, en el Distrito Federal. Así que yo creo que todavía muchos nos preguntamos cómo vamos a hacer para seguir avanzando en introducir estas figuras legales en los códigos civiles de los diferentes estados de la República Mexicana. Nos preguntamos eso y muchas otras cosas, porque en realidad esta es una parte legal, pero lo cierto es que la violencia, los crímenes de odio basados en la homofobia siguen existiendo a lo largo y ancho del país, y tantos otros problemas que aquejan a la comunidad LGBT, y ya me dijeron que hay que introducir también de México. Así que qué bueno que llegamos a hablar sobre México, porque precisamente yo creo que el sentido de estas conferencias es pensarnos a nosotros mismos, es pensarnos como país, como sociedad y como comunidad universitaria frente al tema de la diversidad sexual. Hay que aceptarlo, no todos estamos de acuerdo, ¿verdad? En este tema, como en tantos otros asuntos, no todos estamos de acuerdo. Muchos somos ignorantes, como yo apunté a mi propia no cercanía con el tema recientemente. Otros tienen miedo que sus convicciones religiosas se vean de alguna manera comprometidas. Todo eso hay que entenderlo, hay que entender también el miedo y de dónde viene la distancia del frente, porque en la medida en la cual nos sentamos uno a uno y estamos dispuestos a hablar desde el respeto al del frente, podemos alcanzar algo. Así que yo tengo dos mensajes con respecto a qué estamos haciendo durante estos 5 días en el ITAM. El primero, yo creo que se refiere al reconocimiento de la universidad como un espacio de encuentro y de recreación de la pluralidad. Todo lo que muy bien nos transmiten en nuestras clases de estudios generales, que yo creo que es una de las cosas más importantes que hace el ITAM. Ayudarnos a discutir y a sentarnos uno a uno frente del otro, a decir por qué pensamos o no pensamos igual sobre distintos temas. Yo creo que una comunidad universitaria debe ser empática con las innumerables formas de la diversidad. Solo es universitario aquel espacio en el que las ideas fluyen, confluyen, se discuten, se debaten, se rebaten, y esto en absoluta libertad. En ese sentido, cuando el ITAM acoge en su recinto una semana de discusiones sobre temas socialmente importantes, y ustedes tienen ahí la agenda, como la transexualidad, la homosexualidad, las familias homoparentales, la defensa legal en México de los derechos de la comunidad LGTB, la posibilidad de entender el origen del HIV, todos estos temas que sus compañeros traen a colación. Cuando una universidad da un espacio para esto, yo creo que se está colocando como una institución que se inscribe en la mejor de las tradiciones universitarias. Y yo creo que esto nos llena de orgullo, y yo creo que sí, en ese sentido, tenemos que enfatizar el orgullo de ser itamitas y de tener este espacio en esta universidad.
Mi segundo mensaje tiene que ver con que durante esta semana vamos a estar discutiendo sobre derechos humanos, pero también ejerciendo los derechos humanos. Todos vamos a estar ejerciendo nuestros derechos humanos al participar en estas conferencias. Los derechos humanos pasan sobre todo por la aceptación de que la mejor manera de ser iguales tiene que ver con la posibilidad de ser distintos. Considero que esta visión constituye una manera abiertamente emancipatoria de conjugar la igualdad con la libertad. Somos libres en la posibilidad real, palpable, de ser diversos. Y somos iguales en la posibilidad real de ejercer esa libertad. Nunca seremos más libres que en aquellos contextos en los cuales podemos ser nosotros mismos, así como somos, con nuestras preferencias, con nuestras orientaciones y, por qué no decirlo, con nuestros deseos. Al final de cuentas, de esto se trata la Semana de la Diversidad Sexual en el ITAM, de convocar a una comunidad universitaria a vivir su pluralidad día a día, a entender que la sexualidad es parte fundamental de nuestra identidad, pero que a la vez nuestra identidad no es solo sexo, y a comprender que cualquier comunidad que se precie de ser democrática debe ser capaz de configurar como derechos aquellas tentaciones, pulsiones, deseos, ideas que por ser no convencionales tienden a percibirse como discretamente revolucionarias. Y yo creo que ustedes jóvenes, veo otra vez al Club de Diversidad que está acá, yo creo que ustedes, queriéndolo o no, han provocado una pequeña revolución en esta gran comunidad que es el ITAM. Una revolución que consiste en obtener, después de 6 ediciones de la Semana de la Diversidad y en el marco, yo creo que de un país que finalmente está cambiando para bien, el reconocimiento de la igual dignidad de todas las orientaciones e identidades sexuales. Creo que este es el gran logro de esta semana y de este club. Así que enhorabuena, muchas felicidades y que sea todo un éxito esta semana.